Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Bien, y el Faraón le cuenta el sueño a José acerca de estas 7 hermosas vacas gordas que estaban apacentando, y las 7 vacas flacas que venían y se comían a estas vacas gordas. Ese debió haber sido un sueño extraño, estas vacas flacas comiéndose a las vacas gordas. Pero luego el otro fue tan extraño como este. Allí habían hermosas espigas de trigo y eran azotadas, y las más menudas comenzaban a comerse a las otras hasta que no quedaba nada más de ellas. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Qué interesante es ver que estos sueños vinieron de a dos. Los primeros sueños que José tuvo que interpretar fueron en pares. Primeramente fueron las gavillas que se inclinaban hacia su gavilla, y el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia él, un par. Con el mayordomo y el panadero, también 2 sueños. Se da cuenta, venían en pares. Cada uno de ellos tenía que ver con 3, uno con 3 canastas, otro con 3 sarmientos, y ahora este sueño del rey viene también en pares. Cada uno de ellos tenía que ver con 7 vacas gordas y 7 flacas, 7 espigas gordas y 7 menudas. Ahora, como vemos en la interpretación de José, dice: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. En otras palabras, Dios está dándole un enfoque sobre lo que habrá de ocurrir. Qué interesante es que Dios le dio a estos gobernantes paganos, a estos monarcas, visiones del futuro. Dios le dio a Nabucodonosor una maravillosa visión del futuro por sueños que fueron en su ocasión interpretados por Daniel. Imagino que esto fue por causa de la posición que ellos tenían. Seguimos la lectura y dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. En otras palabras, Dios te dio doble para que tú puedas establecerlo, para que en boca de 2 o 3 testigos consista todo negocio, dice la palabra de Dios. Así que Dios le dio el segundo testimonio para asegurar la verdad del asunto de esta cosa, y que pronto habría de suceder. Por tanto, dice el pasaje, aquí hay un joven prisionero, esclavo, parado delante del faraón de Egipto, y él está dándole consejo ahora al faraón de qué debe hacer para salvar la tierra. Por eso le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Ahora, en Egipto tenían la costumbre de que los impuestos eran el 10%. Así que él propone doble impuesto durante estos buenos años. Eso implicaba, pongámosle un impuesto del 20% durante los años buenos. Y junten, continúa diciendo José, toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Él dijo:
encuentra un hombre sabio y discreto quien pueda hacer esto. Pero Faraón dijo, oye, tú eres el más sabio que he encontrado. No creo que José estuviese presionando por un trabajo, forzando allí que le dieran trabajo, cuando estaba aconsejando a Faraón. Pero con todo, el Faraón reconoció la calidad del hecho de que el Espíritu de Dios estaba en este hombre. Él pudo ver en José algo diferente. Ahora, ¿qué diferencia hace el Espíritu de Dios en una persona, verdad? Continuamos leyendo, estimado oyente, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Así que a José se le dio un carro justo detrás del Faraón. Hombres a los lados clamando a las personas, inclínense al salir José. Así, estimado oyente, fue exaltado José. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, la cual es una palabra copta que significa el revelador de cosas secretas. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿no es interesante cuán clara es nuestra retrospectiva al mirar hacia atrás a las pruebas de nuestra vida y aquellos lugares difíciles por los cuales pasamos, cuando estábamos clamando a Dios y diciéndole, oh Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi lamento? Dios, oré a ti día y noche, pero no me oyes. Señor, ¿dónde estás? Y pensamos seguramente que Dios nos había olvidado y que Él no estaba preocupado por nosotros. Seguramente hemos de perecer en el desierto, pero ahora, al volver atrás, vemos cómo Dios estaba obrando su perfecto plan durante todo el tiempo. Años atrás, mientras pastoreábamos en Tucson, Arizona, llegamos al punto en que la iglesia había comenzado a crecer y había un grupo realmente entusiasmado, un grupo de jóvenes, y las cosas estaban floreciendo. Cuando el obispo de la iglesia me llamó y me dijo que él quería que tomara a cargo una iglesia en Corona. Bueno, tuve emociones entremezcladas. La iglesia en Corona era un poco más pequeña de lo que era ahora la iglesia en Tucson, esa iglesia que había comenzado a florecer tanto. Pero pensé, es tan solo cuestión de tiempo, iremos a Corona y haremos un gran despliegue allí, la iglesia crecerá. Pero el obispo me estaba asegurando que tan pronto como él me pusiese en su distrito, él me mudaría a una iglesia de igual tamaño que la nuestra en Tucson. Y con estas promesas y demás confiamos en la palabra de este hombre y decidimos ir. Pasados 2 años de ardua labor y sin resultados, le escribí a él recordándole su promesa. Y recibí una carta de regreso la cual me informaba que, porque no había pasado nada allí que yo realmente no merecía ninguna iglesia más grande y que de todos modos tendría que esperar hasta que algún pastor muriera o lo que fuese antes de que pudiera sacarme de allí y mudarme. Así fue que le escribí respondiendo y dije, no tengo tiempo para esperar a que un pastor muera y renuncie a ese ministerio. Tuve un lavadero por un tiempo y pensaba cómo hacer para obtener todo lo que fuese en cuanto a trabajo, sostener a mi familia. Estaba un poco desanimado a esas alturas. Pero mientras estábamos en Corona, conocimos a una joven pareja. Ellos no venían a nuestra iglesia, pero sí venía su madre. Ella era una mujer muy espiritual, una mujer piadosa. Solía pasar mucho tiempo en oración, animándonos a nosotros, orando con nosotros. Y mantuvimos el contacto con esta mujer a través de los años.
Bueno, hubieron algunos cambios y hubo una división de distritos y un nuevo obispo vino y me dijo, me gustaría verte volver al ministerio. Y me ofreció una iglesia en Huntington Beach, la cual tomamos y pasamos 5 maravillosos años allí. Estábamos viendo algunos florecimientos maravillosos y el crecimiento de la iglesia allí, cuando el obispo me pidió ir y tomar una iglesia en Los Serranos, en circunstancias también muy difíciles. Así que, bajo grande presión del Señor, fui a Los Serranos, y créame que aquellos fueron unos años muy difíciles. Pero mientras estábamos allí, por causa de nuestra reunión previa con esta pareja en Corona, y porque la iglesia no estaba lejos de Corona, ellos empezaron nuevamente a ir a la iglesia en Los Serranos con algunas parejas. Y la iglesia estaba prosperando y floreciendo. Las personas eran grandiosas. Amamos el ministerio de las personas, aunque no nos gustaba vivir en esa área en particular. Luego mi madre no estaba bien y tuvimos una oportunidad de mudarnos a Costa Mesa. Así que nos mudamos y comenzamos a pastorear aquí en Costa Mesa por un par de años, para estar junto a mi madre, porque se nos había dicho que ella no estaría con nosotros mucho tiempo más. Y fue así que quisimos estar cerca de ella. Pero a estas alturas la tenía con el denominacionalismo. Y estaba orando y buscando que Dios me diese una salida afuera para que le sirviese a Él libremente, sin las ataduras, sin las restricciones y condiciones que fueron colocadas sobre mí por la denominación. Así que una vez más renuncié al ministerio. Pero estas parejas que habían venido a nuestra iglesia en Los Serranos durante este tiempo difícil dijeron, ¿le importaría comenzar un estudio bíblico en nuestro hogar en Corona? Así que comenzamos el estudio bíblico en el hogar de ellos allí en Corona. Y Dios comenzó a bendecir el estudio bíblico. La cosa comenzó a crecer hasta que tuvimos, el hogar no era lo suficientemente grande. Tuvimos que mudarnos al Salón de la Legión Americana y así que comenzamos una iglesia independiente en Corona, la primera. Ese fue el camino de Dios para sacarme de aquella esclavitud de la denominación. Así que ahora puedo mirar atrás y puedo decir, oh Señor, esos 2 años miserables que estuve en Corona, gracias Señor, tú pusiste los contactos correctos. Tú sabes, oh Señor, eres tan sabio. Y me doy cuenta de cómo Dios estaba más allá de mí. Es glorioso cómo Dios va más adelante que nosotros. Dios le dijo a Israel, luego que los trajo de la experiencia del desierto, todo lugar en donde pongan su tienda, yo lo he preparado para ustedes. He ido delante de ustedes y he preparado para ustedes el lugar para que levanten sus tiendas. Ahora bien, al mirar atrás, también puedo ver cómo Dios ha preparado los lugares para mí, para que levantara mis tiendas. Mientras estaba viviendo en esas carpas, en ocasiones pensé que estaba alejado de Dios. Pensé que Dios me había olvidado allí en ese lugar. Pensé, voy a morir en el desierto. Pero no fue así. La mano de Dios estuvo en cada movimiento. Y mirando hacia atrás yo pienso, ese fue el error más grande que cometí. De seguro, aprendía a no moverme nuevamente por la voz de los hombres, sino a escuchar solamente a Dios en verdad. Con todo, al mirar atrás, veo que la mano de Dios estuvo en cada movimiento, porque se hicieron los contactos, ¿se da cuenta? Y puedo ver cómo Dios estuvo poniendo todas las cosas juntas desde el comienzo. Luego, aún en nuestra venida a Costa Mesa para comenzar nuestro pastoreo de la Calvary Chapel, miramos atrás y vemos cómo la mano de Dios estuvo en la cosa. Dios tuvo esto en mente todo el tiempo. No tenía idea que Dios tenía esto en mente. Estaba anhelando que Él tuviese en mente para mí una iglesia de 250 personas, por lo menos algún día. Esa era mi ambición, era mi oración. Eso muestra cómo Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestro primer culto en la pequeña nueva capilla que construimos aquí, a 1 cuadra de aquí, la razón por la que fue construida fue para acomodar unas 300 personas. Y esto es porque en el seminario yo aprendí que usted puede retener únicamente 5/6 partes de la capacidad de asientos del auditorio. Así que usted debe construir su auditorio 1/6 más grande de lo que usted quiere que sea su congregación. Y si su auditorio es para 300,
usted podrá mantener seguramente una congregación de 250 personas. Luego de ello, se vieron tan apretujados que se desanimaron y algunos no volvieron. Así que cuando llegó nuestro primer domingo, el lugar estaba atestado. Yo pensé, oh, es un gran domingo de apertura. Todo el mundo ama las grandes aperturas, esos momentos. Para el domingo siguiente seguramente descenderemos a 250. Y finalmente tendré mi iglesia soñada de 250 personas, pensaba yo. Bien, cuando llegó el próximo domingo, el lugar nuevamente estaba atestado. Comencé a preguntarme qué era lo que estaba aconteciendo. Estaba confiado que íbamos a hacer 250 uno de estos días, pero al mirar hacia atrás todo el camino que el Señor estuvo guiando, el Señor tuvo su mano sobre esto. El Señor estaba preparando esto. Bien, volviendo a José, lo vemos ahora en la posición de un gobernante sobre Egipto. Él pudo ver ahora el plan total de Dios. Y la imagen ahora comienza a enfocarse de otra manera, comienza a tener sentido. Todo eso fue para traerme hasta este lugar, diría José. Si nunca hubiese sido echado en la prisión, nunca hubiese conocido al mayordomo, nunca hubiese estado apto para interpretar su sueño, nunca hubiese sido llamado para interpretar el sueño de Faraón. La experiencia de la prisión fue necesaria. Si no hubiese sido vendido por mis hermanos como esclavo, nunca hubiese venido a Egipto. ¿Se da cuenta? Y así que usted comienza a mirar atrás y de repente, clic, veo la mano de Dios. La mano de Dios está en mi vida. Dios ha estado trabajando. Sí, la mano de Dios está sobre mi vida. Y eso siempre es maravilloso cuando usted puede llegar a esa conclusión. Ahora vamos a través de muchos valles donde usted no puede ver absolutamente nada. ¿Se da cuenta? Todo es frío, todo es sombrío. Todo lo que usted puede ver son simplemente picos enormes alrededor suyo. Pero Dios nos pone en perspectiva por algunos momentos y comenzamos a mirar y a decir, oh sí, oh, mira ese valle. Lo puedo ver ahora y puedo seguir mi camino a través del valle y puedo ver dónde todo esto tuvo su propósito. Nunca hubiese llegado a este punto a menos que hubiese venido a través de este valle. Continuando nuestra lectura de Génesis, dice, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En el 49 leemos, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así que Manasés significa olvidar. Pero el Señor estaba con José aún ahora en la prosperidad. Hay muchas ocasiones cuando las personas reconocen al Señor con ellas a través de momentos duros. Ellas saben que no pueden conseguir pasar sin el Señor, pero cuando llegan los días de prosperidad, es una historia diferente. Ahora José está reinando y aún así no se ha olvidado de Dios. De hecho, él nombra a su primer hijo por el hecho de que Dios le ha hecho olvidar aquellos años amargos. 13 años de amargura. Dios me ha hecho olvidar el trabajo, toda la labor de esclavo, toda la prisión. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Ve? Nuevamente el reconocimiento a Dios, la fertilidad, la prosperidad es por causa de Dios. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. La tierra era su tierra de aflicción, pero con todo Dios le bendijo y le hizo fructífero allí. Así como Dios puede bendecirle y hacerle fructífero en el lugar de la aflicción. Continuamos la lectura. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países,
mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así que Dios le dio allí para preservación de las personas a través de estos 7 años de flaquezas. Y Dios ya había ido antes, le había adelantado a él. Dios podía ver desde antes. Y por esto es por lo que tenemos dificultades al entender los caminos de Dios, porque nosotros no podemos ver. Yo no sé qué es lo que está adelante. Estoy dispuesto con frecuencia a desafiar a Dios y cuestionarlo por las cosas que Él está haciendo, porque yo no puedo ver lo que está adelante. Pero como Dios puede ver el camino, Él me está preparando ahora para la eternidad. Que lo que Dios está haciendo en mi vida ahora siempre tiene en vista el plan eterno de Dios que Él ha preparado para mí. Como decía el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos pues nuestros ojos en la meta eterna, estimado oyente, en la recompensa eterna, en aquella que Dios está obrando en nuestras vidas, en lo que se refiere a sus propósitos eternos. Y luego resistiremos. Podremos resistir así nuestras dificultades presentes si nos mantenemos en la perspectiva. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él está trabajando en nosotros a pesar de las circunstancias adversas. Y así Él nos pudo traer a la gloria de su reino.